nunca se rindan. O sea, si es que no te sale o si ves que no te está funcionando, no sé, no te está compilando, no está subiendo, quiere decir que estás avanzando. O sea, estás haciendo algo, estás haciendo algo distinto. Sin embargo, te toca de pronto o descansar porque ya es de madrugada, o de pronto te toca continuar leyendo más documentación, porque luego de eso, o sea, nadie te va a parar. Hola, ¿qué tal? Esta es la primera edición de Gurús del Cloud, que es un podcast en donde vamos a entrevistar a personas exponentes de cloud y DevOps e infraestructura en general. Hoy en día he tenido el honor de invitar a Luigi Guerreros, quien es un ingeniero profesional, que ha dedicado bastante tiempo de su carrera a infraestructura, DevOps, Kubernetes y arquitectura. Un gusto tenerte aquí, Luigi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, en esta reunión, este podcast, espero poder aportar bastante conocimiento. Seguramente que sí. Luigi, yo te conozco a ti desde hace bastante tiempo, bastantes años. La primera vez que tuve la oportunidad de trabajar contigo, de hacer cosas juntos, fue en la universidad, cuando estábamos en el tiempo de Icanux. Cuéntanos un poquito, ¿qué era Icanux? Sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Bueno, recuerdo desde que, digamos, nos juntábamos en la universidad para hablar un poco sobre tecnología, sobre todo referente a temas de open source, Linux. Y en ese tiempo ya existía una comunidad que se llama, o que se llama Icanux. Entonces yo también fui ahí como que metiéndome para conocer a todos los alumnos de ese tiempo. Entonces básicamente es que se dedicaba a dar charlas de tipo aprendizaje sobre herramientas tecnológicas y sobre todo compartir conocimiento, ¿no? Anualmente se hacía un evento en abril, si mal no recuerdo, donde digamos traíamos diferentes personas de diferentes partes del Perú para que nos compartan un poco de su conocimiento, de nuevas tecnologías o de lo que ellos hacían en su trabajo, ¿no? Es ahí donde siempre estábamos en constante, por decirlo así, reclutamiento de nuevos perfiles. Íbamos a los salones, la universidad, en los primeros ciclos, explicarle un poco de qué trataba y que en el camino la idea era formarlos como profesionales también y como curiosos de la tecnología, ¿no? Entonces, de grupos de 20 quedaban 10 y esos 10 siempre eran como que los más apasionados de la tecnología y generaban ellos mismos las propias charlas, ¿no? Pero sí, recuerdo bastante. Si tú pudieras decirme en una sola frase, ¿con qué es lo que te quedaste de Icanux? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué sería eso? Compartir, ¿qué Excelente. creo yo? Sí, yo creo que la clave fue eso. O sea, nadie se quedaba con nada. O sea, quien llegaba ahí siempre aprendía cosas nuevas y de esas cosas nuevas siempre lo daba en una charla o lo trataba de transmitir siempre. Yo creo que eso siempre ha sido la clave y hasta ahora, para todo, ¿no? Sí, definitivamente el software, bueno, ¿qué seríamos sin el software libre, no? O sea, hay librerías por todos lados. Sí, 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 Oh, sí. De todas maneras. sí. Oye, pude ver, y estuvimos conversando también de tu trayectoria el otro día. Arrancaste de hace ya varios años, ya un poquito más de 8 años, dentro de lo que es todo lo que es ingeniería. Vi que arrancaste con un poquito de parte de infraestructura, luego estuviste trabajando en Solera, creo, como arquitecto mobile, y luego finalmente te decidiste meterte nuevamente de lleno en infraestructura, cloud, esta vez con Kubernetes. Cuéntame, ¿qué se ha sentido y por qué estos cambios en tu carrera? ¿Te gusta probar estas diferentes ramas? Sí, claro que sí. Desde el 2013 que ingresé a la universidad, digamos que me metí de lleno en temas de infraestructura, que era lo que más me apasiona hasta ahora. Entonces eso, digamos, me dio la facilidad de dar ese salto a temas de DevOps, a temas de cloud. Bueno, o sea, primero fue cloud y luego fue DevOps, en ese orden. Pero sí, ya cuando estuve o estoy por Lima, digamos, entré de lleno a empresas tecnológicas que daban servicios de software factory para diferentes empresas
en este caso Solera, por decirlo así. Ahí tuve mucho, pero mucho aprendizaje y muchos años ahí, porque Solera es una empresa en la cual tiene muchos clientes y súper importantes, y de varios rubros, de rubro retail, de rubro banca, financiera, empresas muy importantes, en la cual, digamos, en cada proyecto que existía, mi rol siempre era específico, ¿no? Temas de infraestructura, temas de cloud, armar arquitectura y automatizar cosas. Sin embargo, todavía no estaba de lleno ahí en temas de DevOps, digamos, netamente DevOps. Era un multitasking, por decirlo de alguna manera, ya me acorde. Pasaban los años, los proyectos siempre eran más complicados, clientes o corporaciones más grandes, más complicadas, uno ve de todo, hasta que se hablaba fuertemente ya del tema de DevOps, así que decidí armar un proyecto y presentárselo a la gerencia de Solera en ese tiempo, donde le indicaba pues que había que introducir la cultura DevOps en Solera. Entonces armé una PPT. Primero que nada comencé a investigar de qué trataba DevOps, o sea, no solamente la parte técnica, sino, digamos, lo que yo traté de averiguar era la génesis del DevOps, o sea, que cómo nace, o sea, del por qué yo estoy haciendo esto, ¿no? Mi PPT, recuerdo mucho, se lo presenté a todo el equipo de Solera, donde yo empiezo a explicar de que, digamos, como parte de este origen está ahí una persona muy particular que es un belga, Patrick Dubois, si mal no recuerdo, donde él en esa época era un consultor, un manager de infraestructura, y él ahí, digamos que cuando fue a hacer una consultoría, por decirlo así, a Google, se da cuenta de que en ese proyecto había una pared en el centro entre desarrolladores y la parte de infraestructura, ¿no? En ese tiempo ya se hablaba bastante del Agile, del Lean, Claro. de varios enfoques, y él, digamos que empieza a introducirse en ese tema hasta que en un evento, no recuerdo qué país, no sé si Bélgica, habló sobre DevOps. Y previo a esa charla que él dio, también unos trabajadores de Flickr, si mal no recuerdo, no me estoy equivocando, hablaba sobre una charla sobre cómo desplegar continuamente, desplegar 11 veces al día o algo por ahí, no recuerdo bien el tema. Entonces, ya en ese tiempo se hablaba de DevOps. Él simplemente armó la palabra y DevOps de desarrolladores, Ops de la parte de operaciones, hasta que pasando el tiempo, él arma su propio, con un grupo de amigos o compañeros, arma su propio evento que se llama el DevOps Dates, de ese tiempo, que ya actualmente hay una web. ¿No? Entonces, su enfoque cultural era que, digamos, quitar esa barrera entre bueno, al menos en la parte de TI que él estaba, esa barrera que dividía a los desarrolladores y la parte de operaciones, y hacer que ese flujo, digamos, sea más eficiente, sobre todo, ¿no? Entonces entendí ahí que no es algo técnico netamente, sino también se trata de personas a nivel cultural de DevOps. Tratar de romper esa barrera, que exista la comunicación efectiva entre esas dos áreas, por decirlo así, y sobre eso ir optimizando procesos. O sea, no todo es herramientas, como él menciona en un post que él hizo alguna vez, ¿no? Entonces hice esa presentación, expliqué, y luego ya vino la parte técnica, donde cómo debíamos comenzar introduciéndonos en la parte de DevOps, y cuál era como que el objetivo final, ¿no? ¿Y cómo te fue bueno, el resultado? Sí, en Solera todo era porque ya no, era monolítico, no se hablaba mucho de contenedores. Sin embargo, había buenos desarrolladores, o existen todavía buenos desarrolladores, buenos perfiles, y entonces empecé a dockerizar todo. Era como que el primer objetivo, dockerizar todas las aplicaciones que en ese momento existían, y acá, te digo, pues más de 50 aplicaciones tenían. Fue el primer reto. El segundo reto fue armar un pipeline genérico, por decirlo así, porque cada proyecto es una persona viva para mí, ¿ya? Pero armamos un pipeline genérico, súper genérico ahí, para al menos desplegar de forma automática. Después de ese objetivo vino el tema de que, ok, dentro del pipeline hay que agregar más cosas, ¿no? Que en ese tiempo, hasta ahora se sigue escuchando mucho del SonarQube, por ejemplo, que es open source.
y otro dentro del pipeline, otro flujo de, digamos, de seguridad para el Dockerfile, y luego viene el tema y ya de guardar las imágenes como tal y para que luego sean leídas por un orquestador. Entonces, en ese tiempo, para la parte de pruebas fue en desarrollo, usábamos el Minikube como Kubernetes, y en otros proyectos directamente ejecutábamos el Docker así a secas, pero a través del Jenkins, como primer orquestador de, digamos, de pipeline, por decirlo así. Así nació ese proyecto, y finalmente poco a poco se iba alimentando de nuevas cosas, construyendo, y hoy en día, digamos, en la empresa que, bueno, yo no estoy, pero lo que dejé fue, digamos, ya todo automatizado, los despliegues automatizados, ya con un pequeño manual, por decirlo así, donde, ok, deben existir ciertas ramas que tengan sus propias validaciones para cada entorno y todo lo demás, ¿no? Fue una bonita experiencia, me dio mucho, pero mucho aprendizaje de temas de contenedores y de temas sobre todo de automatización y cómo yo podía exprimir el Jenkins como tal, porque todo el mundo conoce Jenkins por, digamos, por tutoriales o por YouTube, pero Jenkins como tal también tiene bastante potencial digamos, que se puede usar, ¿no? O sea, por decirlo así, el Jenkins Library, esas librerías compartidas, que hoy en día en el mundo empresarial uso bastante en realidad, ¿no? Me ayuda, digamos, a ordenar todos los repositorios, o sea, a nivel de pipelines, me ayuda a poner en genérico los pipelines y a dividir, a desacoplar sobre todo toda la estructura de los pipelines, ¿no? Eso fue lo que aprendí ahí también. Oye, pero hoy en día ya está. ¿cuánto tiempo demoró desde que tú hiciste tu presentación hasta que dijiste, bueno, ya estamos en un punto en el cual ya puedo descansar? ¿Cuánto tiempo llevó toda esa transformación? De hecho, primero fueron 3 meses, si mal no recuerdo. 3 meses me quedó corto. Y ya se acercaba, creo que Navidad, faltaba 2 meses más, y yo le calculo más o menos unos 6 meses, o sea, pero el arranque fue, digamos, chocante, al menos para los developers, porque mi idea era armar un pipeline y montarlo de una en desarrollo. El proceso más largo o más tedioso fue montar ese pipeline ya, digamos, para entornos productivos, porque para entornos productivos hay, digamos, mucho cuidado que seguir. A veces los clientes o los proyectos dicen, oye, si esto funciona no me lo toques, déjalo así nomás. Claro. Y era todo un reto, digamos, planificar esa parte. Sin embargo, en 3 meses logré que todos los entornos, a excepción de producción, ya estuviesen desplegados digamos, estuviesen usando el despliegue automático. Pero la demora básicamente surgió porque había que planificar para cada cliente contener entornos productivos. Y ese también fue un reto, porque el segundo reto para el tema de DevOps de la cultura no solamente es tecnicismo, sino es lidiar con las personas, que en DevOps también se habla sobre eso bastante, ¿no? Y una de las cosas que aprendí, no recuerdo bien en qué documentación de DevOps, no sé si fue un libro, pero te habla de que digamos, te dice puedes equivocarte una sola vez, pero equivocarte 2 veces, esa como que te regaña o te mata, o sea, eso es como que eso está prohibido, porque trata de que si te equivocas una sola vez, eso que te equivocaste debes de mejorarlo y automatizarlo, o sea, no debe volver a ocurrir. Efectivamente. Y eso me quedó hasta ahora ese tema y cuando iba aprendiendo temas de DevOps. Pero sí, en el mundo real uno puede tener toda la predisposición y lo puede hacer en entornos controlados súper rápido. Sin embargo, para entornos productivos donde las cosas están en línea y muchas personas acceden a ellas, existe una planificación de por medio ahí que ya no depende de uno mismo, sino depende de terceros también. Exacto, todo un equipo detrás que al final puede ser multidisciplinario, porque hay algo que de repente las personas que van a ver esto dirán, ok, el DevOps tiene que conversar, o mejor dicho, coordinar con desarrolladores, pero la realidad es que estamos coordinando cada rato con equipos de repente de datos, de seguridad, de redes, y de realidad estamos como que en el core intentando servir y dar soporte a todo el mundo. Es que es Sí, verdad. sí, 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 Sí. sí.
Uy, De hecho, sí. sí. Y quería preguntarte con respecto a una parte de tu carrera que me parece que ha sido como que un hito para ti. Y de hecho, yo creo que muchas de las personas que están escuchando o viendo esto eh, planifican o quisieran lograr esto en un momento de su vida, y es el salto de empezar a trabajar en empresas extranjeras. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo fue que tú encontraste estas oportunidades y cómo te ha ido ahora con este nuevo desafío? Sí, bueno, yo estoy muy agradecido con la empresa que estuve anteriormente aquí en Perú, porque era una empresa que te permitía estar con múltiples clientes y se aprendía un montón. Eso me dio a mí la confianza de poder, digamos, buscar trabajo en otros países, en este caso en Chile, por ejemplo. Digamos que la cultura a nivel técnica varía. Sí, de pronto, digamos, no es demasiada, pero sí se nota. Al menos donde en Chile ya tienen seteado, ya existe un área de DevOps y ya tienen configurado todo un stack de DevOps. Mm, Entonces, cuando uno ingresa, o sea, no ingresa a crear cosas, sino ingresa a mejorar cosas de lo que ya existe o de lo que alguien dejó. Y ese es un reto también que yo considero súper importante porque cuando tú ingresas a una empresa donde no está bien formada esa cultura o no existe esa área, tu primer reto es, digamos, hacer un setup sobre eso y a partir de ello ir mejorando. Pero me tocó que las veces que he estado en empresas del extranjero, me tocó, digamos, encontrar un buen setup y lo que me tocó es mejorar ese setup que ya existe, ¿no? Y es ahí donde viene un segundo aprendizaje, ¿no? Como que encontrar herramientas que podamos optimizar el proceso de despliegue y sobre todo el proceso de monitoreo, que es lo que el día a día, para al menos los que ven temas de DevOps o los que ven temas de SRE, están constantemente analizando cosas o, digamos, su función principal es que el sitio siempre se encuentre disponible, ¿no? Es lo primordial. Pero sí, esa es la diferencia que encontré respecto al extranjero, ¿no? excelente. Oye, me gustaría hacerte una pregunta, digamos, mm, me gustaría que la pienses de repente unos cuantos segundos. Es que muy fuera de la parte técnica, por ejemplo, no sé, cloud, Kubernetes, etcétera, ¿tú cuáles crees que son las principales diferencias que hay entre Luigi, que, digamos, salió de la universidad, empezó a trabajar en infraestructura, a Luigi de hoy en día? Obviando, obviamente, toda la parte técnica. Mm, eh, yo creo que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque, al menos en mi caso, de repente nadie es perfecto, obviamente, pero el día a día te va enseñando cosas. Como tú bien lo dices, no tiene que ver con tecnicismo, tiene que ver con personas, con las personas que te rodea o con la cultura del país. Pero hoy en día yo considero que, digamos, la socialización que he hecho con las personas que trabajo, con mis amistades, hoy en día considero que soy una gran persona, he ido mejorando siempre, digamos, sobre todo compartiendo experiencias. Una de las claves que de pronto alguna vez te compartí era que donde más se aprende es, digamos, cuando uno comparte experiencias. Porque es donde ahí uno dice, oye, sí, yo vi eso, tú también, sí, oye, ¿cómo lo hiciste? Yo lo hice así. Y ese aprendizaje, aunque sea de café, se lo lleva uno para siempre y en algún momento de su vida lo va a aplicar en algún proyecto como tal. Entonces, como te digo, la parte humana de mí, yo siento que todos los días siempre tengo algo que mejorar. Siempre, siempre. ¿No? Y siempre debe ser algo positivo, obviamente. Qué genial lo que me cuentas, y sí, yo la verdad estoy bastante de acuerdo. Y de hecho, he conversado esto también con otros profesionales y me han dicho casi lo mismo. O sea que darle importancia a las personas es lo que hace que puedan sobresalir dentro de la carrera. Y es que de repente no parece un poco contraintuitivo porque dentro de nuestra carrera tenemos que leer bastante, practicar bastante, etcétera, y eso puede hacer que dejemos de lado toda esa parte humana. Sin embargo, la verdad es que es la más importante, incluso mucho más que la parte técnica.
Y, Sí, oye, respecto, ya dejando un poquito más la parte humana, porque eh, como dije, la parte técnica también es importante, me gustaría que toquemos un tema eh, con respecto a la nube, con respecto a AWS, que es la nube en la cual tengo entendido has trabajado más tiempo. Cuéntame, ¿cuál sí, es la claro. importancia que tiene esta nube dentro de tus proyectos? ¿Tú crees que la utilizas todos los días? ¿Está presente en todos tus proyectos? O cuéntame más o menos cómo es esa interacción. Sí, claro. Bueno, para empezar, yo creo que toda nube tiene su lado bueno, tiene sus ventajas, ventajas y desventajas, ¿ya? Sin embargo, digamos, yo me considero un fan de AWS. Lo vengo siguiendo desde el 2010 más o menos, por ahí, con sus primeros servicios de S2, ¿ya? Ahora fuertemente, obviamente, estoy también certificado ahí, también logré una certificación el año pasado sobre arquitecto asociado y ya muy pronto me estoy preparando para el professional, ahí te estoy siguiendo, ¿sí? Gracias. Y ese es el reto que tengo. En tema de cloud, digamos que al inicio, a manera de aprendizaje es construir todo con clics, como que al inicio, ¿no? En el camino uno cuando ya va aprendiendo, va poniéndose retos, ¿no? Ok, ya no quiero clips, ahora quiero simplemente usar todo como código, ¿no? Y es ahí donde empieza a investigar más herramientas como Terraform, no sé, es lo que uso, o Ansible también, pero, o si no, CloudFormation también, que es algo más nativo de AWS. Empecé en realidad con CloudFormation, ya con sus templates, para levantar servicios en la nube, por ejemplo, lo de EKS, lo de Kubernetes, la cual ya te da como que un template de arquitectura como tal, de ahí luego hay que seguir integrando más cosas. Pero poco a poco empecé, digamos, a utilizar más servicios de AWS que te dan. Previo, obviamente, hay que leer bastante documentación para ver si se adapta a tu producto que tienes, ¿no? Una de las cosas que estoy usando últimamente es el chatbot de AWS. Primero armé un pequeño diagrama de cómo usarlo. Lo estoy integrando con Slack. Todas las alertas en AWS, tanto suscripciones a eventos de base de datos o alertas en S2, todas las alertas que he creado lo he enchufado con el chatbot de AWS y desde ahí, digamos, se integra con Slack. Previo pasa por un tópico donde yo hago la suscripción del Slack. Y hoy en día, digamos, me llegan todas las notificaciones a nivel productivo, estoy como que me llega a mi celular y estoy atento ahí a ver si algo ha ocurrido o no. Pero gracias a ese servicio que te da el chatbot de AWS, o sea, hoy en día es posible de que me lleguen esas notificaciones al Slack, ¿no? Como que antes era un poco más tedioso. Qué genial, Servicios como esos, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. qué chévere. Mira, justamente creo que ese día estábamos conversando de todo, bueno, toda tu experiencia que habías tenido con respecto a más que nada temas de arquitectura y AWS. Me comentabas que tuviste la oportunidad de integrar AWS con Kubernetes. ¿Crees que puedas comentar un poquito de eso? Sí, claro. Digamos, cuando empecé a armar el proyecto de DevOps y lo presenté en Perú, lo primero que usé fue KS, usado con CloudFormation, para aprovisionar todo el ecosistema del clúster de Kubernetes en diferentes entornos. Tomé la plantilla y de ahí levantaba para desarrollo, para calidad y así para otros clientes como tal. Entonces, digamos que Kubernetes en sí, bueno, hay que entenderlo bien, es un poco complejo de pronto al inicio, pero si entiendes la arquitectura por dentro, cómo es que funciona o cómo es que se integra cada servicio, los nombres que usa, digamos que en el tramo se te va a hacer mucho más sencillo, ¿no? Hablando ya más técnico, existe un clúster como tal, que tiene ahí el ETC, que es como que su base de datos, tiene otro componente de API, que hace posible que el clúster se pueda comunicar con todos los nodos o workers, como se quiere llamarlo. Y luego viene ya como que en escala, ¿no? Está el ingress que está adelante, que se conecta con un balanceador, detrás del ingress están
los service, y debajo de los service están los deploy, y debajo de los deploy están los pods, que serían como que los más atómicos, ¿no? Entonces, cuando uno entiende todo eso, parte del flujo, se les hace más fácil poder deployar cosas de pronto manualmente. Pero aprendí ahí que no queda solamente ahí, porque en el mundo de la tecnología también tenemos que ver la parte de seguridad y tenemos que descubrir esos features que tiene Kubernetes, que le da la seguridad, ¿no? El airbag al tema de accesos. Tiene también un feature de network policies, donde tú le dices qué servicio se puede ver o no se puede ver, ¿no? Por ahí últimamente también estuve armando una arquitectura por una financiera, que donde nos piden, por ejemplo, que usemos Calico. Es una herramienta que de por sí no lo he usado, ya, sin embargo tengo que investigar un poco ahí para inyectar eso dentro del clúster. Entonces entendí que, digamos, hay un primer reto donde sí, es cierto, armas el clúster como tal, con todos sus workers. Sin embargo, en el mundo real o empresarial también se ve la parte de seguridad, que es donde también tenemos que ponerle foco, ¿no? Entonces, pero eso, digamos que lo fui descubriendo porque, digamos, en los proyectos como tal, te lo piden así, pues, ¿no? No es algo que lo puedas hacer una prueba de concepto y te salga, ¿no? Que te va a salir, obviamente que te va a salir, pero cuando ves un proyecto real, hay muchos aristas que de pronto tú no los tienes, pero otras áreas sí las tienen y te las proponen, ¿no? Claro. Entonces, son retos que me tocó. Oye, y digamos que para poder entender un poquito la necesidad de por qué implementar Kubernetes, digamos que yo soy una empresa, ya, que digamos tiene un montón de servicios por aquí y por allá, yo no uso Kubernetes. ¿Tú cómo le haces entender que tiene la necesidad de utilizar Kubernetes? Sí, mira, todo empieza por lo monolítico. ¿Ya? Olvidémonos de contenedores. Ok. Entonces, cuando una empresa empieza a desplegar un servicio y, por ejemplo, usa un servicio de PM2 para Node.js, es un solo servicio. Va a funcionar a la perfección. En el camino va a ir agregando más servicios y el despliegue se vuelve un poco más tedioso. Y se vuelve más tedioso si es que uno quiere escalar a que ese servicio se pueda replicar a 10 veces o a 5 veces. Porque si lo quieres hacer manualmente, entonces tienes que crear 5 veces el mismo proyecto. Entonces llega un punto en el que tú dices y averiguas, ok, ¿qué puedo usar para que mi servicio, digamos, sea de tipo imagen, ¿no? Entonces me viene a la mente primero Docker Compose, que es la tecnología base para entrar a temas de contenedores, ¿no? Obviamente que Docker es la base, pero si ya quieres entrar a temas de orquestación, Docker Compose, digamos, te permite una réplica nada más, ¿no es cierto? Pero te da la automatización de que puedas jalar una imagen como referencia y desplegarla de manera automática en tu PC, por decirlo así, o en una nube. Luego de eso, tú necesitas tener más réplicas porque tienes más demanda. Entonces surge la necesidad de subir ya de tecnología. Ok, Docker Compose, ahora usemos Docker Swarm, por decirlo así, ¿no? Que es lo que le sigue en realidad. Docker Swarm es una tecnología que está embebida dentro de Docker, que ya te permite orquestar contenedores. Ahora ya puedo decirle, de una réplica pásate a 10 réplicas y que esté operando dentro de un ecosistema Swarm, que es, tengo un clúster y tengo nodos worker que, digamos, están operando y dando la cara hacia el internet, no, hacia los clientes en realidad, ¿no? Entonces ahora, la desventaja de Swarm hoy en día es que ya no tiene soporte, número uno. Y de inyectarle herramientas nuevas no es posible. Y de que el clúster como tal tiene un tope, digamos, ¿qué te digo? De fuerza. Entonces ya viene otra necesidad más robusta donde ya entra Kubernetes como tal. Kubernetes como tal, digamos que maneja el mismo concepto, o sea, el mismo ecosistema de Swarm en realidad, pero es mucho más robusto, ¿no? Tiene un clúster más poderoso, maneja worker y sobre todo existen más soportes. Al tener más soporte, se le puede integrar muchas más herramientas de tipo tools. Herramientas de monitoreo, herramientas para obtener métricas, herramientas para obtener logs, APM, Servimesh, etc, etc. Algo que tú no encontrabas un nivel más abajo en Docker Swarm, ¿no? Entonces, la misma necesidad
de tu avance como proyecto o de tu crecimiento como empresa te obliga a ti a cambiar de tecnología frecuentemente en realidad. Frecuentemente. Y eso yo lo he vivido, ¿no? Entonces, ahora no sé si te vamos a hablar un poco de eso, de migrar Docker Swarm hacia Kubernetes, también es otro desafío ahí que tengo, ¿no? Sí, de hecho, lo vamos a hablar en un ratito. Antes de pasar esa parte, entonces, solamente para que quede claro, digamos que la empresa se empieza a tropezar, ¿no? Está como que, ok, ya tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, ya no me entran tanto en mis manos, necesito algo más potente que me pueda ayudar a poder orquestar, como lo dice su nombre, todos estos servicios. Y sí, definitivamente Kubernetes es una gran herramienta. No creo que tengamos más tiempo para hablar de AWS y Kubernetes porque la verdad no vamos de lleno, tal vez en otra charla más Sí, adelante. sí. Pero sí, como dijiste, me encantaría hablar de esa migración que tuviste, bueno, de las migraciones que has tenido, mejor dicho, de Swarm a Kubernetes. Cuéntame en la que hayas encontrado más cosas, de repente por ahí más detalles, y qué ha sido ese punto más complejo que hayas tenido que enfrentar en estas migraciones. Sí, bueno, me tocó llegar a una empresa del extranjero donde, digamos, ya tenía un setup, pero trabajaban con Docker, o sea, trabajaban o todavía medias con Docker Swarm. eh, y en el camino la empresa, digamos, tenía muchos problemas de monitoreo. Ya, muchos problemas de monitoreo. Entonces, lo primero que se te viene en la mente es que vamos a inyectarle herramientas, ¿no? Es ahí donde encontré el primer desafío, donde al no tener soporte, herramientas poquísimas. Sobre todo necesitaba herramientas de tipo alertas para cuando se reinicia un contenedor o cuando no hay conectividad entre contenedores. Demasiado complicado. Entonces ahí se arma un proyecto de migración de Swarm hacia Kubernetes como tal, ¿no? Y el proceso es igual, o sea, es largo para temas productivos y cortos para temas de entornos controlados, pero ese fue el primer reto que encontré, el tema de las herramientas para SOAR. O sea, obligó a la empresa a que, como ya estaba creciendo o está creciendo, obligó a hacer la migración, porque si queremos controlar que todos los sistemas se encuentren operativos, necesitamos de pronto las herramientas adecuadas para tener ese monitoreo adecuado, ¿no? El stack que manejamos es el Grafana combinado con Loki para temas de logs de aplicaciones, Prometheus para temas de métricas, y el Alert Manager, digamos, que complementa el tema de avisarnos hacia el Slack, y complementado con el Super AWS, de lo que te comentaba con el chatbot, donde he centralizado todo tipo de métricas de AWS, pasan por el chatbot y llegan finalmente a canales de Slack donde están organizados por prioridad, por decirlo así, ¿no? Si yo veo que llega a una prioridad 1, una alerta, o sea la hora que sea, tengo que abrir mi Slack. Ahí, ok, ¿qué fue lo que pasó? Pero fue el primer reto. Entonces el segundo reto para mí es organizar, hacer la migración de ese archivo de configuración que se le llama YAML para Swarm, es un YAML, migrar ese YAML o adaptarlo para el YAML ya de Kubernetes. Si bien es cierto, algunas sintaxis se parecen o digamos la estructura es parecida, digamos, los labels o las etiquetas son distintas, ya tienen otros conceptos, ahí hablamos de pods. En Swarm no se habla de pods, se habla de réplicas, ¿no? Entonces, esa migración de Swarm hacia Kubernetes, habría que hacer esa adaptación y armar un pequeño script de pronto como que para hacer esa migración del YAML, porque son bastantes, te hablo más de 100 servicios corriendo. Entonces ese fue como que un segundo reto, organizarnos. Y un tercer reto, adaptar el nuevo pipeline que tenemos ahora para el nuevo que tiene ahora para Kubernetes. Porque para Kubernetes, digamos, es distinta la forma de desplegar. Si bien es cierto, se utilizan imágenes, pasa por un pipeline de SonarQube, etcétera, etcétera, pero en el despliegue cambia, ya hay algunos comandos, ¿no? Y la estrategia de despliegue también cambia, porque tenemos pensado usar Argo CD para el despliegue,
e integrar herramientas de monitoreo como ya recordé el nombre de esa vez, se llama Istio, que es un Servimesh, ya, que ayuda a ver el tráfico ahí y eso es interesante. Y el tema del monitoreo y de las alertas. Entonces, en Kubernetes, a través de Grafana y de Prometheus y Loki, ya puedo generar un query para una alerta que me diga cuando un pod se está reiniciando y que me lo avise en línea, ¿no? Por decirlo así. Cosa que no puedo o no se puede hacer, bueno, no encuentro la forma de hacerlo en Docker Swarm. Se me complica bastante. Entonces, y lo otro es que, y lo más importante, es que, mira, como la empresa ha ido creciendo, digamos, con clientes y con servicios como tal que se despliegan continuamente, el clúster de SWAT a veces falla, falla y es como que llega a su tope de saturación y de vez en cuando, no es algo rutinario, pero no sé, pues una vez al mes, por decirlo así, hay que estar prendiendo y apagando o reiniciando el Docker en el clúster de SWAT. ¿Ya? Entonces, entendiendo de que SWAT tiene su techo, por decirlo así. Claro. Entonces no es tan robusto. No es algo que pase todos los meses, pero de vez en cuando a veces nos toca lidiar ahí con algo sobre eso, ¿no? Pero sí, súper interesante. Dale, oye, justamente me parece bastante genial cómo antes Swarm era considerado, pues digamos, no sé, el santo grial, no sé si lo recuerdas de esos tiempos, y de repente cuando salió Kubernetes, y bueno, incluso otras opciones tipo OpenShift, el mismo Rancher, que por ahí también lo he visto en algunos lugares, Sí. Docker Swarm se vino abajo. Y me gustó una parte de la que comentaste, es la que iban a implementar Argo CD. Cuéntame, ¿es cierto ese alivio que todos los DevOps sienten cuando vamos a instalar Argo CD? Es todo como que, por fin, y ya vamos a descansar Sí. en tanto pipeline. Sí, sí, de hecho, digamos que cuando empecé a leer su documentación, me pareció súper interesante el tema, cómo es que reconoce los cambios del YAML como tal, para el Kubernetes, y te da toda una gráfica en su herramienta de cómo lo está desplegando, la salud que tiene, cuántas réplicas tiene. Me pareció súper interesante la herramienta y es todo un desafío también integrarlo y hacer que funcione también adecuadamente, ¿no? Pero sí, Swarm a mí me encanta por su facilidad de instalación. O sea, instalas Docker y ya tienes Swarm. Simplemente hay que armar la arquitectura de mínimo, son 3 managers como mínimo, te piden la documentación y Worker lo que vas necesitando, ¿no? Entonces, como interfaz para Swarm, Docker Swarm, utilizo Swarpit, que también me parece una maravilla, ya, porque te da todo el dashboard completo de los contenedores, si están activos, si están caídos, te reinicia, todo súper chévere. Que sin embargo ya tiene un techo, pues, ¿no? Por la cantidad de servicios también que ya todos los días se van incrementando. Pero para proyectos pequeños de pronto viene a bien, ¿no? Pero hay que considerar el soporte, que no lo tiene, ¿no? Entonces ahí es una barrera, pues, ¿no? Entonces, en ese proyecto de Swarm, ustedes tenían que ser prácticamente los administradores de de los nodos admin, ¿no? Sí, o sea, es todo un desafío. Es como, Sí. pero ojo, que no solamente en Swarm, sino en cualquier otro orquestador, administrar los nodos admin es un trabajo completamente distinto. No sé. Sí. O sea, administrarlos como tal, estar evaluando el tema del disco, CPU, memoria, actualizaciones de parches del sistema operativo, limpiando imágenes, un montón de cosas. Y ya, entonces, cosas que al usar el servicio de EKS de AWS, AWS se encarga de eso. O sea, tú te olvidas de esa parte, AWS se encarga del clúster, al interno lo hace crecer, qué sé yo, y te olvidas de esa parte. Solamente te concentras en los grupos que tienes y cada grupo tiene nodos que vienen a ser los S2 o puede ser firewalls, qué sé yo. Pero ya tú te encargas de esa parte, ¿no? Sí, qué increíble, la verdad. Y eso que solamente hemos tocado, creo que no sé, el 1% de todo lo que es este ecosistema. Oh, Sí. sí, olvídate. Tal vez en el futuro, Un montón. sí, una charla para ver de repente unos componentes de CNCF un poquito más de moda, no sé. Veo que tienes harta experiencia en monitoring.
Así que de repente en un futuro Sí. hagamos una charla respecto a eso. Pero ahora me gustaría que le des unos cuantos consejos a los chicos, de repente los que están empezando en la carrera, los que ya están saliendo, o de repente los que están en otros rubros de la ingeniería, por ejemplo, desarrollo, datos, qué sé yo, y quieren pasarse a DevOps, porque la verdad es que es muy interesante estar tocando arquitectura y infraestructura. ¿Qué consejos le darías para que ellos puedan entrar de repente a DevOps o de repente a Cloud Engineering? Mira, para serte sincero, existe más facilidad quien viene del mundo de desarrollo. Se les hace más sencillo introducirse a temas de DevOps como tal, porque DevOps tiene la parte de automatización. Sin embargo, no es excluyente. O sea, si no sabes desarrollar y tiene el perfil técnico de infraestructura, de pronto también se te va a hacer mucho más fácil poder introducirte al tema de DevOps. Uno de los consejos, si quieren introducirse al tema de DevOps como tal, número uno, al menos saber, digamos, comandos básicos de Linux, entender un poquito de cloud, no ser los expertos en esas dos cosas que menciono, ¿ya? Pero digamos, el paso más importante es cuando uno fabrica su propio Dockerfile, ¿no? Es lo que te va a meter de lleno al tema de DevOps, porque si no, digamos, containerizamos las aplicaciones que tenemos, o sea, es imposible que te metas al mundo de lleno de orquestadores, ¿no? Y tampoco eso queda ahí, ¿no? Hay que estar leyendo constantemente documentación siempre oficial de la herramienta que uno pretende usar. Lo otro que yo hago es siempre hacer pruebas de concepto en mi propia nube, o sea, en mi cuenta personal o en mi PC, qué sé yo. Pero el otro consejo súper importante es que nunca se rindan. O sea, si es que no te sale o si ves que no te está funcionando, no sé, no te está compilando, no está subiendo, quiere decir que estás avanzando. O sea, estás haciendo algo distinto. Sin embargo, te toca de pronto o descansar porque ya es de madrugada, o de pronto te toca continuar leyendo más documentación, porque luego de eso, o sea, nadie te va a parar. Así que es mi recomendación, que nunca se rinda. Cuando piensen que sientan de que esto no es para ustedes, es cuando de verdad están avanzando. Entonces, yo los animo a que sigan siempre haciendo pruebas de concepto, investigando cosas nuevas que salen por el internet, y esa es la manera como que uno de verdad aprende, porque cuando uno entra a una empresa no es que te toque hacer todo desde cero, ya o bien encuentras todo hecho y hay que darle continuidad, o eres suertudo y entras justo en la etapa cuando todo se está construyendo y te toca aprender todo desde cero en conjunto, ¿no? Entonces es por eso mi recomendación. Traten o sea, digamos, que si algo no te sale, digamos, sigan dándole más, porque es un indicador, al menos para mí, de que estás avanzando, como recomendación. Me encantó esa frase, de hecho la voy a poner en la intro de este podcast. Cuando sientas que esto no es para ti, es que realmente estás avanzando. Suena un poco, no sé, un poco no, como que contraproducente, pero no, realmente es así y la gente se frustra, los jóvenes, los que están empezando, de repente piensan, no, no voy a dar, no, no es para mí, pero la verdad es que todos pasamos por eso y simplemente Sí, 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 sí. darle un poquito más de, ahí de un intento más, ¿no? Ya para cerrar, me gustaría hacerte unas preguntas un poquito más random, ya relajándonos un poquito. No necesariamente tiene que ver con tecnología, así que pregunto, por ejemplo, ¿cuál es tu libro favorito? Para serte sincero, he comprado, digamos, 3, 4 libros a lo mucho. Siempre he estado leyendo documentación por internet. Cuando me introducí el tema de DevOps, había uno que se llamaba The Phoenix Project, creo que era. Yo también lo leí. Buenísimo, buenísimo, sí. Sí, sí, o sea, trata de explicarte cómo es que funciona DevOps sobre una empresa ficticia, por decirlo así, ¿no? Entonces, es súper interesante para alguien que quiera comenzar a introducirse en ese mundo.
Luego ya me fui comprando, bueno, inicialmente me compré un libro de Amazon que se llama La Biblia de Linux. Es un libro así, bien gordito, pero ahí, digamos, como yo también soy apasionado del tema de Linux, ahí encuentro, digamos, todos los comandos que necesito o el por qué funciona un comando de tal manera. Luego también hace poco, este año sí, fui a un evento de DevOps en Medellín. Me traje dos libros. Uno que trata sobre... creo que lo tengo, creo, si lo saqué para demostrárselos. Se llama ahí está, no sé si se ve bien, Ahí está, pero... ahí está. Más o menos, pero sí se lee. Sí, ¿no? Por ahí, pero es Modo. trata sobre... Sí, exacto, exacto. Cómo, digamos, hacer las cosas bien en empresas corporativas. O sea, meter DevOps en empresas corporativas. Entonces, ahí estoy como que leyéndolo porque hoy en día, al menos en Perú, las corporaciones no tienen un buen setup. O no tienen, o simplemente si es que lo tienen mal implementado. No todas, obviamente, pero diría que las que me ha tocado, me he dado con esa pared. Entiendo. ¿Quiénes son las personas que son tus fuentes de inspiración? O sea, digamos, tus modelos a seguir en esta carrera. Bueno, a nivel personal, mi familia, para empezar, sí, es mi fuente de inspiración, mi motor, el motivo del por qué, digamos, siempre trato de hacer las cosas bien, ¿sí? A nivel ya profesional, a medida que iba trabajando en empresas, siempre me he encontrado con capos, caps, que de pronto quizás no tienen nada que ver con TI, pero su mente vuela, dispara un montón con buenas ideas. Entonces eso también para mí es una referencia, ¿no? Una pregunta súper random. ¿Cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito, a nivel de TI o de qué? No, tu equipo de fútbol. Random. Ah, ok. Yo soy hincha de la U. Crema. Dale. Crema de corazón. Crema de corazón. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Cuál es tu banda favorita, artista? Para que... Ah, bueno, sí. Bueno, System of a Down es mi banda favorita. Me gusta el rock, el thrash metal, ahí, de vez en cuando ahí, salsa también me gusta bastante la salsa, así que de vez en cuando ahí, ahí me pongo a bailar solo, creo. Dale. Bueno, Luis, ha sido de verdad un placer inmenso tenerte aquí. Qué bueno que ahora, bueno, te hayamos conocido un poquito más, no solamente a ti, sino a tu trayectoria, y que hayas podido inspirar con tus palabras a todas las personas que puedan ver y escuchar esto. Así que, bueno, espero que te pueda invitar una siguiente vez. Queda pendiente pues hablar mucho más con respecto a CNCF, monitoring y un montón de temas que se nos han quedado en el tintero. Nuevamente te agradezco un montón y no sé si quieres dejar unas cuantas palabras para poder cerrar. Agradezco la invitación nuevamente, Fabián, y yo sé que en este nuevo proyecto que pues, estás emprendiendo te va súper bien, no tengo la menor duda de eso. Eres un crack y como te dije, te estoy siguiendo ahí para el tema de professional, la certificación. Entonces, mi consejo, digamos, es que sigas como estás ahora y que en el camino encuentres siempre personas, no sé, pues cracks que puedas aprender de ellos y de que todo te vaya bien. Así que mis mejores éxitos y deseos en todo lo que hagas. Dale, muchas gracias hermano. Nos vemos en una siguiente edición. A ti. Bye.